¿Por qué la salvación? ¿Salvación de qué? ¿Salvación para qué? Bueno, estas son preguntas que he escuchado con frecuencia al comentar con la gente, pues que estoy intentando escribir un libro sobre el tema. Y entonces se han repetido permanentemente estas preguntas en la mayor parte de las personas como reacción. Es decir, ¿por qué la salvación? ¿Salvación de qué? ¿Salvación para qué? Yo no necesito salvación. Es normal que existan estos interrogantes, puesto que la mayor parte de las personas hoy en día, frente a la salvación, tienen una concepción muy secular. Probablemente ningún término tradicional de la teología católica o de la espiritualidad cristiana pues ha tenido tanto proceso de secularización como el término salvación. De hecho, hoy día la palabra salvación suena a socorrismo, ¿no? Es decir, una práctica de socorrismo en una piscina, en una playa, en un lugar de riesgo. Es decir, es la primera sensación que mucha gente tiene cuando pronuncias la palabra salvación. Suena a socorrismo. Salvarse quiere decir también pues, librarse o verse librado de algún peligro puntual, menor o mayor, pero un peligro puntual. E incluso yo he escuchado muchas veces la palabra salvación refiriéndose a cuando una persona comete una infracción de tráfico u otra delincuencia y se libra de la policía. Me he librado de milagro. Me he salvado de milagro. Estas son un poco las expresiones que hoy día dan a entender que es un término absolutamente secularizado. Esas reacciones, en mi opinión, obedecen al hecho de que muchas personas pues, han ido abandonando la catequesis de infancia, en la cual la salvación quedaba asociada básicamente a la salvación del alma y a la salvación en el más allá. Pero sucede que la mayor parte de las personas hoy día les interesa mucho más el cuerpo que el alma, y mucho más les interesa el más acá que el más allá. Y esto explica de alguna forma por qué progresivamente se ha ido eliminando un poco la idea de salvación como un asunto religioso, cristiano, católico. Estas reacciones frente a la salvación se deben en parte, es decir, a esta catequesis de infancia, muy bien intencionada, pero probablemente pues, le faltaba un poquito de concreción en la vida cotidiana de las personas. Entonces, esperar hasta la muerte para ser salvador hoy día no apetece a casi nadie. Sin embargo, frente a esta catequesis de infancia que ha recibido la mayor parte de las personas, hay que decir que el mensaje cristiano de la salvación tiene horizontes mucho más amplios. Abarca el cuerpo, abarca el alma, abarca la vida entera, la vida integral, abarca el más acá, abarca el más allá, ¿no? Y sobre todo abarca el mundo del sentido, que es mucho más trascendental para las personas que el mundo de las sensaciones, el mundo del placer. Yo soy un gran lector y un gran tifoso, estamos aquí en Italia, ¿no? Soy un gran tifoso de Viktor Frankl, este psicoanalista judío, prisionero en los campos de concentración nazi, superviviente, cuyo tema fundamental en todos sus escritos es el siguiente. El drama fundamental del ser humano no es la falta de placer, sino la falta de sentido. Y suele añadir él, sin placer se puede vivir. Y de hecho hay muchas personas que viven sin placer. Sin sentido solamente cabe el suicidio. Muchas veces yo he pensado que estas reflexiones de Viktor Frankl se pueden aplicar perfectamente o traducir al tema de la salvación, ¿no? El drama fundamental del ser humano no es la falta de placer en la vida, sino la falta de salvación. Sin placer se puede vivir, sin salvación estamos condenados, ¿no? Esto es un poco la traducción que se puede hacer del excelente pensamiento de Viktor Frankl. Yo, a nivel personal, siempre he tenido preocupación por la salvación, nunca obsesión, nunca angustia, pero siempre preocupación por la salvación. Y por entender qué significa salvación y, sobre todo, pues por, de alguna forma, verme salvado en todo el itinerario de mi vida. Pero, sobre todo, como predicador, pertenezco a la orden de predicadores, como predicador, siempre me ha preocupado decir esta cuestión. ¿Cómo transmitir al mundo actual, a los hombres y mujeres de nuestro mundo,
que el mensaje cristiano de la salvación es un mensaje con un valor enorme, infinito. ¿Cómo transmitir esto? Porque la sensación que tengo es que cuando generalmente predicamos sobre la salvación, la gente se ausenta porque no entiende que eso tenga conexión con ninguna de las experiencias concretas y personales de su vida. Por eso, como predicador, siempre me ha preocupado y casi obsesionado cómo transmitir al mundo actual, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, el mensaje cristiano de la salvación. Sobre todo, transmitirlo de una forma que haga comprender a las personas que el tema de la salvación está relacionado directamente con experiencias concretas de la vida personal. Experiencias concretas de la vida familiar, de la vida social, ¿no? En la preparación del libro tuvo lugar un encuentro con una persona que se declaraba agnóstico, ateo, pero que quedó muy impresionado por unas palabras que yo pronuncié en un funeral en nuestra iglesia de San Conde de Peñalver. Y después de la Eucaristía, pues se acercó a la sacristía a decirme muchas gracias, porque cómo me gustaría a mí creer aquello que usted ha dicho hoy en la homilía. Como normalmente lo que suele impresionar a alguna persona es una frase, un punto concreto, pues yo le pregunté, bueno, ¿y qué es lo que a usted le ha impresionado? Y él me dijo frontalmente lo siguiente, dice: cuando usted dijo que nuestra fe en la resurrección significa que Dios no puede permitir que nuestra vida humana termine en fracaso, dice, yo he quedado absolutamente impactado por eso. ¿Cómo me gustaría a mí creer eso? Desde entonces yo siempre he pensado, lástima que no tuvimos oportunidad de tener una larga conversación para preguntarle a aquel señor, aquel agnóstico, ¿qué significa para usted éxito y fracaso en la vida? Porque probablemente lo que había detrás del impacto que produjeron en él aquellas palabras era esto, una experiencia de fracaso en la vida de la cual quería encontrar alguna solución, alguna salida. Y le sonaron aquellas palabras: Dios no puede permitir que nuestra vida humana termine en fracaso. Bien, a partir de aquel momento yo decidí, voy a intentar presentar la salvación intentando buscar experiencias humanas que permitan comprender un poco el sentido sustancial del mensaje de salvación en la vida cristiana, ¿no? Y comencé a leer los evangelios un poco bajo esta perspectiva, sin mucha exégesis técnica, simplemente con una lectura espiritual, meditativa, ¿no? Y mi primera impresión fue la siguiente, o sea, qué cosa curiosa, la importancia que tienen los evangelios las curaciones físicas, de un ciego, de un paralítico, de un mudo, Me impresionó esto, ¿no? Muchas veces he leído estos textos, muchas veces los he comentado, pero a partir de aquellas reacciones del famoso ejecutivo de Iberia, ¿no?, agnóstico, ¿cómo me gustaría a mí, ¿no?, que eso que dice usted sea verdad? Me dije, fíjate qué interesante que los evangelios pongan tanta importancia, ¿no?, en la curación física. Qué bien le vendría a muchas personas entender que la salvación que anunciamos en el mensaje cristiano también quiere la salud integral de las personas. Dios quiere para sus hijos e hijas la salud física. Esto también forma parte de la salvación y, por supuesto, en el más acá. Con lo cual, de alguna forma, corregimos aquella parcialidad de la catequesis de infancia. Salvación del alma y salvación en el más allá. En los evangelios hay muchos milagros de curaciones. El problema quizás sea que generalmente cuando leemos un milagro del Evangelio, lo primero que nos vamos es directamente a la omnipotencia divina de Jesús. Nos sorprende, o sea, que una persona, Jesús de Nazaret, sea capaz de hacer tales milagros. Y sin embargo se nos pasa que el propósito fundamental de las catequesis de los milagros es sobre todo hacer una catequesis sobre la misericordia. Como lo resume muy bien los Hechos de los Apóstoles, pasó haciendo el bien. Nuestro hermano Dominico Schiller decía, este es el epitafio perfecto de Jesús. Pasó haciendo el bien. Y este es el significado auténtico de los milagros de curación, incluso milagros de curaciones físicas.
Pasó haciendo el bien significa de alguna forma, pasó levantando, ¿no?, la calidad de vida de las personas, ¿no?, promoviendo la salvación de las personas, comenzando por las curaciones físicas. Esto a mí me lleva a pensar que si muchas personas entendieran, ¿no?, que el mensaje de la salvación cristiana no es ajeno a la salud física, probablemente entendieran también, pues, que la salvación tiene mucho que ver con la vida cotidiana de ellos, de su familia, de sus... Evangelio en mano, también uno puede darse cuenta de la cantidad de curaciones de patologías psíquicas que hay en los evangelios. Generalmente las llaman endemoniados. Y esto dicen hoy los estudiosos de la Biblia, que la curación de endemoniados está entre la curación de personas patológicas y la curación de personas con sentido de culpa, ¿no? Mitad, mitad. No, lo cierto es que Evangelio en mano podemos también decir que a Jesús le interesaba mucho la salud psíquica. Y por lo tanto, esta es otra de las dimensiones interesantes del mensaje de la salvación cristiana. Con lo cual, de nuevo rectificamos un poco la catequesis de infancia en el sentido de que no solamente la salvación afecta al más allá, sino también al más acá. Y no solamente afecta a la salvación del alma, sino también a la salvación, como dicen hoy día los científicos, de la psique, de la psicología. Por lo tanto, parte de la salvación integral cristiana también es, pues, la salvación psicológica, ¿no? Es decir, la serenidad de espíritu, el tener, digamos, una vida ordenada, no en el sentido de disciplinarse, en el sentido de estar centrado sobre sí mismo, tener conciencia de la propia identidad, tener esa especie como de seguridad que proporciona saber quién soy yo, ¿no? Lo propio de la persona, de la locura, casi siempre es el tener una especie de doble personalidad. Y yo creo que es muy importante en la salvación, en el mensaje de la salvación cristiana, integrar esta concepción de la persona de que sabe quién es y que está a gusto consigo misma, además. Y Evangelio en mano, vemos también cómo algunas curaciones de Jesús, sobre todo, apuntan al centro de la persona, que es la sanación radical. La más honda de las saludes, o lo más hondo de la salud integral es precisamente la curación de la culpa. Yo trabajé en Venezuela mucho tiempo y durante casi todo el tiempo trabajé conjuntamente con un grupo de psiquiatras. Una de mis grandes tareas fue convencerles de la importancia que el sentimiento de culpa tiene en la salud psíquica de las personas. Eran un grupo de psiquiatras jóvenes, bastante incrédulos, formados en la escuela de California, y no consideraban que el tema de la culpa tuviera algo que ver con su profesión. Yo, como presbítero, pues les decía: no se olviden de que el tema de la culpa es uno de los puntos fundamentales del sustrato de la personalidad y de la psicología humana. Bien, poco a poco fui consiguiendo convencer a alguno de ellos, y alguno de ellos comenzó a utilizar este tema en sus terapias. Y al poco tiempo se acercó y me dijo, dice: ¿qué razón tenía usted? Dice: ahora entiendo yo que cuando una persona me dice estoy mal pero no sé lo que me pasa, casi siempre lo que hay debajo es un sentimiento de culpa. Estoy bien pero no sé lo que me pasa. Y dice: casi siempre hay debajo un sentimiento de culpa. A partir de aquel momento él comenzó a remitirme a los pacientes y yo se los remití a él. Y los dos trabajamos conjuntamente. Ambos, tengo que decir esto, yo creo, procurando el sentido integral de salvación. No es que él procurara solamente la salvación psicológica y yo la salvación espiritual, sino que ambos trabajando conjuntamente la salvación integral. Razón por la cual, es decir, yo creo que hoy día es muy importante
asociar el tema de la salvación sobre todo con el sentimiento de culpa. Yo estoy cada día más convencido de que muchos de los malestares de nuestro tiempo tienen como trasfondo una culpa no reconocida, no aceptada, ¿no? Y por lo tanto no curada, no liberada, ¿no? Bien, estos tres niveles de la salvación son tan necesarios en nuestra vida terrena que si fuéramos capaces de relacionar la salvación cristiana con estos tres niveles, habría muchas personas sumamente interesadas por la predicación sobre la salvación. Entonces, probablemente, creo yo, los predicadores tenemos como una primera obligación ayudar a las personas a comprender que lo que Dios ofrece de salvación a la humanidad es un concepto absolutamente integral, que abarca, que Dios quiere para sus hijos y hijas la calidad de vida absoluta. Después nos preguntaremos, ¿y qué papel tiene el sufrimiento? ¿No? ¿Y por qué Dios permite la muerte? ¿Y por qué permite el mal y la desgracia? Aquí hay que dar un salto cualitativo y pasar al ámbito de la fe. Porque la respuesta a preguntas como esta solamente pueden ser dadas desde el ámbito de la fe. Hasta aquí, pues, podemos hablar de la salvación sin recurrir a la fe cristiana. Simplemente ayudados un poco por la antropología que hay en los evangelios. No hace falta la fe para hablar de la importancia que tiene la salud física, la salud psíquica e incluso a nivel humano el perdón. Porque el perdón no solamente es un sacramento, el perdón también es una experiencia extraordinaria. Yo siempre suelo decir que no hay ni abrazo más intenso ni lágrimas más profundas que las que tienen lugar cuando hay una reconciliación, un abrazo de dos personas que llevan 40 años sin hablarse. No hay abrazo más intenso ni lágrimas más profundas que estas. Por lo tanto, decir, el tema del perdón es un tema también profundamente humano, profundamente humano. Bien, pero ciertamente hasta aquí digo que podemos hablar sin apelar a la fe cristiana. Pero a partir de este momento sí que es cierto ya que la salvación solamente se puede entender desde una experiencia de fe. Hay personas que, siendo agnósticos, sin embargo, ¿no? Consideran que para ellas es sumamente importante cultivar la espiritualidad. Yo tengo un amigo en Ávila, famoso amigo agnóstico, que asistía siempre a las charlas de la Cátedra Santo Tomás, y este amigo mío, agnóstico, confeso, siempre se indignaba cuando alguno de los ponentes asociaba la espiritualidad con alguna tradición religiosa. Cuando daba a entender que la espiritualidad es cuestión de los cristianos, de los budistas, de los hinduistas, siempre levantaba la mano y decía, no, por favor, no nos quiten a nosotros los agnósticos el derecho a tener espiritualidad y mística. Y él añadía, y como testimonio yo les digo, yo todos los días dedico 2 horas a la meditación. 2 horas a la meditación, y es verdad. Por lo tanto, decir, el tema de la espiritualidad de alguna forma también forma parte de la dimensión más humana de la vida, ¿no? Yo estuve una vez también allá en Gerona dando un retiro, y en la casa de retiro éramos 4 grupos. Cristianos solamente el nuestro, que estábamos haciendo un retiro espiritual. Los otros 3 eran yoga, meditación trascendental, mindful, eran grupos de estos. Me llamaron la atención 2 cosas. Primero, el silencio profundo de estos 3 grupos, y segundo, que su horario era mucho más rígido y mucho más estricto que el nuestro. Con lo cual yo llegué a la conclusión de que efectivamente el tema del cultivo del espíritu, de la espiritualidad, de la mística, forma parte también, de la existencia humana, ¿no? Pero ciertamente el mensaje cristiano creo que puede ofrecer algún paso adelante sobre la espiritualidad de mi amigo el agnóstico de Ávila, o de estos 3 grupos que compartieron con nosotros casa en el retiro. ¿En qué sentido? Es decir, una persona puede cultivar su espiritualidad, puede cultivar su salud física, su salud psíquica, incluso la experiencia del perdón, pero ahí está la muerte.
la muerte es un muro infranqueable. Entonces, es decir, la mayor parte de las personas hoy en día procuran no tocar ese tema. El tema de la muerte es marginado, es puesto aparte. ¿Por qué? Pues porque es un muro infranqueable. Y ahí yo creo que es donde la experiencia cristiana sí tiene algo que decir, no aprovechando la debilidad de la gente, sino aprovechando la riqueza del mensaje cristiano. Son cosas distintas. No hay que aprovechar, decíamos, en mis tiempos de estudio de teología, decíamos, no hay que aprovechar la apología negativa, que es aprovechar el momento de la debilidad de la gente para obligarles a convertirse. No. Que la conversión sea incluso en los momentos no de debilidad, sino de fortaleza. Bien, probablemente esto fue lo que le impresionó a aquel ejecutivo de Iberia, agnóstico, ¿no? Un señor que no tenía más proyección que esta vida y el éxito en esta vida, cuando oyó un mensaje en el cual se decía que de alguna forma Dios quería el triunfo de sus hijos e hijas más allá de la muerte, este señor quedó impresionado, ¿no? Por eso impresionó tanto aquella predicación a aquel ejecutivo de Iberia, porque para él la muerte significaba el fracaso total de la vida, pese probablemente a sus éxitos económicos, sociales, con el aspecto era ciertamente de un hombre exitoso, humanamente exitoso, y sin embargo, probablemente por dentro estaba experimentando un cierto fracaso que solamente encontró respuesta en aquel mensaje profundamente creyente. Dios no puede permitir que nuestra vida termine en fracaso, ¿no? No podía comprender que alguien creyera en el éxito de la vida a pesar de la muerte. Probablemente esta fue su reacción. Que alguien siga ofreciendo un mensaje de éxito en la vida, de salvación, cuando está precisamente celebrando la muerte, el funeral. Siempre me he preguntado qué experiencia de fracaso o de éxito tendría aquella persona, siempre, y me lo sigo preguntando. Y tengo que decir que esta inquietud mía está a la base de estas reflexiones que estoy haciendo. Lo que sucede con la fe en la resurrección de Jesucristo y en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro es que la rebajamos demasiado. Es decir, nuestra catequesis, nuestra enseñanza teológica, nuestra enseñanza bíblica a veces ha rebajado demasiado nuestra fe en la resurrección, de tal forma que acabamos diciendo más o menos que la resurrección sería como repetir curso. Es decir, ¿no? Volver otra vez a esta vida y por lo tanto repetir curso. Y algunas personas no tienen ningún interés absoluto en repetir curso ni repetir la vida. Hay personas que han tenido una vida demasiado desgraciada, con poca gracia, con poco gusto, con poco sabor, y si la resurrección consiste en eso, no tienen ningún interés. Es decir, lo vemos como una especie de repetición de esta vida y por consiguiente recortamos demasiado, casi reducimos a nada la experiencia de la resurrección. Vemos la resurrección un poco como, no sé, como la resurrección de Lázaro. Hay un autor, escribió unas líneas muy bonitas que las voy a leer. Dice un autor, hablando de la resurrección, del milagro de la resurrección de Lázaro en los evangelios, dice: Lázaro volvió a esta vida envuelto en el sudario de la muerte. Interesante, hemos visto muchos cuadros, ¿no? Hemos visto muchos cuadros. Dice, Lázaro volvió a esta vida envuelto en el sudario de la muerte, por lo tanto condenado a repetir curso, por lo tanto condenado a volver a morir, ¿no? Por lo tanto condenado a repetir de nuevo la enfermedad y la muerte y la limitación, lo cual difícilmente puede ser entendido como salvación. Una especie como de reencarnación permanente, ¿no? Y añade este autor una cosa muy bonita, dice: mientras que Jesús abandonó el lugar de los muertos envuelto en la luz del triunfo definitivo sobre la muerte. Es interesante como este autor, ¿no?, nos pone el contraste entre
los cuadros, las pinturas que hemos visto de Lázaro saliendo fuera, ¿no? Envuelto en el sudario de la muerte, y Jesús saliendo del sepulcro vestido de luz, vestido de éxito, vestido de triunfo definitivo. A mí siempre me ha impresionado esta descripción tan corta, tan simple, tan sencilla, pero tan acertada, de la diferencia que hay entre concebir la resurrección como una especie de repetir curso, o concebir la resurrección como el paso al triunfo definitivo. En definitiva, esto es lo que yo quería decir con aquella expresión: Dios no puede permitir que nuestra vida termine en fracaso y que tengamos que volver a morir de nuevo. Para decirlo de forma llana y simple, la salvación cristiana, como la resurrección de Jesús, está en manos de Dios. Aquí es donde yo creo que el mensaje cristiano es absolutamente singular y trascendente y de una importancia enorme. Cuando una persona llega a comprender esto, no a comprenderlo con la cabeza, sino con el corazón, ha llegado efectivamente al centro de la experiencia cristiana. Hace algunos años publiqué un libro un poco exagerado de páginas, ¿no? 1000 páginas sobre Jesucristo, ¿no? Y me llegaron algunas críticas fuertes, y la más fuerte que me llegó fue de un señor muy preparado en cristología que me decía: no entiendo cómo usted comienza una cristología, un tratado sobre Jesucristo, por la Pascua, por la experiencia pascual, por la experiencia de la resurrección. Porque lo lógico es, al contar la vida de cualquier persona, comenzar por el nacimiento, la infancia, la adolescencia y los milagros, ¿no? Yo, sin embargo, sí estoy convencido de que la forma de acceso a la fe cristiana comienza por la experiencia de la resurrección. No comienza en Navidad, con la emocionante contemplación del niño Dios, sino que comienza en la Pascua. De no haber sido por la experiencia pascual, no estaríamos aquí profesando nuestra fe. El punto de partida del seguimiento real de Jesús es la Pascua. A mí me resulta entusiasmante leer el texto de Lucano de los discípulos de Emaús. Lo hemos leído muchas veces en tono un poco romántico, haciendo referencia a la hospitalidad, a la Eucaristía, al acompañamiento en el camino. Son temas legítimos. Yo no discuto la importancia de estos temas que están presentes en el texto de Lucas, pero ciertamente, y cada día son más los estudiosos de la Biblia que insisten en esto, ciertamente el propósito de Lucas era hacer una catequesis, ¿no?, sobre la base real del seguimiento de Jesús. Y en la primera parte del texto deja muy claro cómo la buena voluntad de los discípulos que le habían acompañado en el ministerio público no fue suficiente para atravesar el escándalo del Gólgota, de la cruz. Y la primera parte del texto deja muy claro que los discípulos están abandonando la comunidad, se vuelven a sus negocios, van tristes y lentos y la segunda parte, a partir de le reconocieron en la fracción del pan, el ritmo del texto cambia completamente, vuelven a la comunidad, se incorporan de nuevo. Por eso yo insisto en que la experiencia pascual es el punto de partida, la semilla de la Iglesia, la semilla de la comunidad cristiana. En este sentido, es el momento del gran desafío de la fe. Sí, el tema de la salvación, ¿no?, tiene como gran desafío cuando nos enfrentamos a la muerte por un lado y a la afirmación de la resurrección por el otro, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece más importante es llegar a comprender, llegar a identificarse con esta afirmación. El tema de la resurrección está en manos de Dios. Está en manos de Dios. Es la obra suprema que Dios quiere hacer con nosotros. Es la obra suprema que Dios quiere hacer con nosotros, es la resurrección. Por eso aquí nos movemos ya en el ámbito de la fe.
es un don poder creer en la salvación como obra de Dios. Es un don. La resurrección de Jesucristo es, de alguna forma, yo creo, la revelación suprema de Dios. Y la revelación suprema en el sentido de que es el momento en el que descubrimos qué es lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros. ¿A dónde nos puede llevar? ¿Qué es verdaderamente la salvación? Y aquí sí que hay algo interesante porque normalmente, es decir, nosotros estamos muy convencidos de saber muy bien qué significa salvación, qué significa plenitud de vida, qué significa felicidad. Pues bien, el mensaje cristiano viene a decirnos que probablemente no deberíamos estar tan seguros porque ni siquiera nosotros sabemos en qué consiste la plenitud de vida. Esto tiene que ser objeto de revelación. Si los seres humanos supiéramos verdaderamente en qué consiste la plenitud de la vida, no daríamos tantos tumbos. No daríamos tantos tumbos en la vida. Y si los seres humanos supiéramos verdaderamente en qué consiste la felicidad, no nos equivocaríamos con tanta frecuencia. Yo no me canso de repetir estas dos afirmaciones, porque yo creo que el gran error de la mayor parte de nosotros, los seres humanos, es estar demasiado convencidos de saber en qué consiste la verdadera vida y en qué consiste la verdadera felicidad. Y sin embargo, error tras error no es capaz de convencernos de nuestras equivocaciones, de nuestros errores. Por eso a mí me entusiasma meditar el tema de la resurrección como la revelación suprema de lo que Dios quiere hacer conmigo, con nosotros. La revelación suprema de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Y diciéndolo también de forma muy simple y muy sencilla, yo añadiría algo, ¿no? Es decir, yo creo firmemente que la resurrección significa algo así como el ejercicio que Dios va a hacer de hacer todo lo que nosotros no supimos o no pudimos hacer mejor. No supimos o no pudimos hacer mejor. De alguna forma, esta es mi humilde convicción sobre lo que significa esa bondad de Dios, ese amor de Dios, dispuesto a hacer lo que sus hijos e hijas o no supieron, error, o no pudieron, debilidad, hacer mejor. Y este es el significado supremo para mí de la salvación. La esperanza cristiana es, en definitiva, la convicción de que Dios no puede permitir que nuestra vida termine en fracaso y por consiguiente, es decir, la suprema obra de Dios es esta. A partir de esta convicción ya no hay mucho más que añadir sobre salvación. Hay que pedir el don de la fe, la gratuidad, el don de la fe. Lo que pasa es que sí que queda una larga catequesis que hacer sobre todos los símbolos y las imágenes que han quedado asociadas al tema de la salvación. Y los símbolos e imágenes asociados al tema de la salvación son básicamente pues lo que nuestros mayores, mi mamá, y mis padres y mis mayores llamaban pues los novísimos, las postrimerías, que eran aquello de muerte, juicio, infierno y gloria. Y sin decirlo, postrimería era también el purgatorio, cuya imagen estaba casi siempre en todas las cocinas de los pueblos, ¿no? Con las almas del purgatorio saliendo de las de María. Yo creo que hoy en día quizás haya que revertir o reconvertir todas estas imágenes y símbolos para que el tema de la salvación vuelva a cobrar, digamos, sustancia en la vida de las personas. Por ejemplo, es decir, hay una diferencia enorme entre ver la muerte como un fracaso absoluto o ver la muerte como el momento de la verdad sobre la vida. Yo tengo que, aquí está Chus escuchándome, tengo que recordar una celebración del perdón que tuve en Tejerina, un día de la Epifanía, una señora muy enferma, muy consciente de que la muerte estaba cercana,
pero me acuerdo perfectamente con qué contundencia me dijo: padre, misión cumplida en la vida, cuando Dios quiera. O sea, esta es una forma de acercarse a la muerte absolutamente envidiosa. Padre, misión cumplida en la vida, cuando Dios quiera. No era ninguna, no ha sido canonizada la señora, ni será canonizada, ni hizo ningún milagro espectacular, pero que una persona delante de la muerte pueda decir esto en la hora de la verdad, ¿no? Es impresionante. Entonces, es decir, ser capaces incluso de presentar la muerte como el momento de la gran verdad, ¿no? Incluso de la acción de gracias, es impresionante. Al hombre y a la mujer contemporánea esto le da pánico, solamente pronunciar la palabra muerte. El juicio, que casi siempre ha sido un motivo de ver a Dios como un juez impenitente, ¿no? Impertérrito, y sin embargo yo creo que haríamos un favor enorme si fuéramos capaces, digamos, de traducir el juicio en una especie como de claridad absoluta, ¿no? Una luminosidad absoluta para ante Dios saber quiénes somos, ¿no? Dónde hemos llegado y qué necesitamos, ¿no? El juicio como lucidez, claridad que la luminosidad de Dios proyecta sobre una persona. Con lo cual, Dios de juez probablemente ni tiene mucho ni necesita ser juez. Basta que su luz esté presente para que todos veamos claro. El cielo como la plenitud de vida, disfrutando en Dios lo que podía significar la experiencia plena de la verdad, de la bondad y de la belleza. Tres experiencias que a lo largo de la vida, pues sí somos capaces de ir disfrutando, pero muy parcialmente, muy cortamente, muy pequeñamente. Si fuéramos capaces de entender que el éxito definitivo de la vida consiste en llegar a esta plenitud de vida, hecha de la experiencia suprema de la verdad, de la bondad y de la belleza, probablemente entonces el cielo ganaría mucho crédito, ¿no? No tendría nada que ver con una especie de dibujo ingenuo de un sueño. Y cosa curiosa, hoy en día pues muchas personas se ríen de cualquier presbítero cuando simplemente pronuncia la palabra purgatorio. Y sin embargo yo creo que es una palabra que hace referencia a una experiencia absolutamente necesaria a lo largo de toda la Biblia para presentarse ante Dios. Nada manchado es una fórmula veterotestamentaria, nada impuro puede presentarse ante el suma pureza que es Dios. En este sentido, el fuego del Espíritu Santo tiene mucho que ver con la experiencia de purificación, con la experiencia de purgatorio, con lo que significa, digamos, ser purificados como los metales, para llegar a la pureza absoluta, que es la que nos permite estar ante Dios. No porque lo exija, sino porque nosotros nos lo exigimos. Y dicho esto, pues la condenación probablemente, como dicen muchos teólogos hoy en día, el infierno no sea más que la eventual negativa al amor. No dejarse amar es arrojarse a uno mismo en la condenación. No permitir que el amor entre en nosotros, y mucho menos el amor de Dios, eso es el infierno. Y de esto tenemos experiencia incluso en la propia vida personal. Es decir, en la medida que falta el amor, vivir no merece la pena. Y en la medida que tiene lugar el amor, vivir vale la pena. Bien, esto es un poquito, es decir, el motivo de mi reflexión en este libro,
Y yo creo que como predicadores, como creyentes, tenemos una obligación enorme de servir algo de esta esperanza a este mundo nuestro. Si este mundo nuestro necesita de algo, es de la esperanza. Porque el progreso es mucho, pero la esperanza es poca.